Olá a todos! Mais uma vez nós nos encontramos em mais uma das lives do Danilo Bifone. Hoje eu estou conversando diretamente do Paraguai com o secretário nacional de Direitos Humanos, Oscar Ayala. Para quem não sabe, o Paraguai tem uma das menores taxas de Covid-19. Ele tem pouco mais de 1.000 contaminados e uma dezena apenas de mortos. É uma iniciativa muito bacana que a gente tem que se espelhar, porque, infelizmente, o Brasil já chega hoje a 42 mil mortos e a situação tende muito a piorar. Ao longo da pandemia, eu tenho conversado com pessoas ao redor do mundo sobre o panorama da Covid-19 nos respectivos países. Se você ainda não acompanhou nenhuma das lives, todas estão disponíveis no YouTube. Basta assinar o canal e acessar o sininho. Assim você pode receber todas as notificações. E hoje também você pode curtir a nossa live e compartilhar. Eu queria dar as boas-vindas, então. Nós vamos fazer uma parte em português, uma parte em espanhol. O que vocês não estiverem entendendo, por favor, sinalizem, que aí eu tento traduzir para o português, porque o Oscar ele não fala português fluente e eu tampouco falo espanhol. Eu enrolo um pouquinho aí num portunhol, mas seja muito bem-vindo, Oscar. É um prazer imenso recebê-lo. E eu gostaria de saber, Oscar, qual é o segredo de Paraguay que tem tão poucos contaminados? O Paraguai cerrou a fronteira com o Brasil. Qual é o procedimento que vocês estão fazendo para ter um enfrentamento tão bueno na Covid-19? Uhum. Bueno, muito obrigado, Danilo, pelo convite para conversar. Muy importante esta oportunidad para hablar sobre la situación de la pandemia, el coronavirus. Y como bien estabas diciendo, en Paraguay, afortunadamente, esta pandemia hasta el momento no ha tenido los efectos catastróficos que muchos anunciaron. Sim, é surpreendente isso. Quando fui pesquisar o Paraguai, eu achei fantástico a forma em que vocês enfrentaram e o sucesso que vocês estão tendo. Sí, y este suceso, esta situación positiva que se está teniendo en la lucha contra el coronavirus, muchos hablan de que tiene que ver básicamente con dos medidas. Una de ellas, que Paraguay fue el primer país en la región que dispuso el aislamiento, el confinamiento, es decir, declaró una cuarentena ya sanitaria a comienzos del mes de marzo. Paraguay tiene 95 días en un estado de cuarentena y eso quiere decir de que en gran medida la sociedad paraguaya ha acatado las decisiones y recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y esto ha permitido que a 3 meses de iniciarse esta situación los números de contagiados sean verdaderamente bajos. Por otro lado, otra medida que se ha visto como positiva hasta el momento en la respuesta que ha dado el gobierno a esta situación de pandemia tiene que ver con el albergue obligatorio de los paraguayos que regresaban del exterior. Este es un tema como muy polémico porque... Só te interrompendo, então quer dizer que o albergue obrigatório, então, era uma quarentena. Todos os paraguaios que retornavam do exterior ficavam em quarentena. Así es, así es. Y en el caso concretamente, justamente de paraguayos retornados del Brasil, también de otros países como Chile, de Europa, se ha podido, bueno, confirmar de que muchos de ellos han llegado con COVID positivo y, bueno, el hecho de que hayan estado bajo ese régimen de cuarentena ha evitado la propagación del virus. De todos modos, en relación a este tema en particular, si bien ha sido una medida exitosa desde el punto de vista de la salud pública para controlar la expansión de la pandemia, muchas de las personas que
que han sido obligadas a tener esa cuarentena, han alegado una serie de violaciones de sus derechos, han dicho de que el régimen de cuarentena ha tenido para ellos una serie de restricciones que tienen que ver bueno, con la posibilidad de hacer la cuarentena en sus casas o en otros lugares. Son los reclamos que hoy existen y que, bueno, tienen que ver, en nuestra opinión, también con que el gobierno ha improvisado mucho en ese ámbito. Muchos de los locales donde se guardan esas cuarentenas no tienen el confort necesario y eso ha generado también dificultades en las personas que están en esos lugares. Y por otra parte, también es cierto de que al interior de estos locales de cuarentena, muchas personas que han llegado con test negativo terminaron contagiadas por otros al no poder garantizarse, claro, al no poder garantizarse el aislamiento al interior de estos locales. Só te interrompendo, para quem não entende muito bem o espanhol, ou muitas pessoas reclamaram, então, de violações dos direitos humanos por terem sido obrigadas a ficarem de quarentena em locais específicos. Muitos egressos de outros países que tinham sido repatriados, então, para o Paraguai, acabaram reclamando sobre violações de direitos humanos e alguns deles, inclusive, estavam com Covid-19 negativo e acabaram se contaminando nesse local de quarentena. Estou certo? Sí, así mismo. Entonces, esa es una cuestión muy delicada en términos de derechos humanos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y también la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que me toca ser el secretario ejecutivo actualmente, estamos realizando un monitoreo cercano de esos lugares. Son más de 40 albergues. Para que, bueno, entendiendo de que ha tenido un resultado en términos de control de la pandemia positivo, que la gestión de esos albergues sea respetuosa de los derechos humanos de las personas que allí están. Además de esto, una preocupación que tenemos tiene que ver con que el gobierno habilitó varios hoteles del sector privado para que las personas que tengan recursos económicos, que tengan dinero para pagar, puedan optar por ir a un hotel y no a los locales habilitados por el gobierno. Ah, entendi. Então, haviam os albergues públicos e os albergues privados, então, que eram hotéis adaptados para receber. Mas esses hotéis teriam que ser pagos pela própria pessoa que teria de cumprir a quarentena. Así mismo, Danilo, y eso en nuestra opinión, si bien es algo que puede garantizar de mejor manera cumplir un aislamiento pleno, refleja también genera una situación de mucha desigualdad, porque solamente es accesible para aquellas personas que tienen medios económicos para pagar. Y nosotros creemos, como Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que esa medida es correcta, pero que el Estado tiene que pagar el costo de esos hoteles y que el acceso sea igual para todas las personas que necesitan hacerlo. Del mismo modo, Danilo, Paraguay también, como muchos países, está repatriando a los paraguayos que quedaron en diferentes lugares sin poder retornar al país. Y esos vuelos humanitarios que llaman también son vuelos que los ciudadanos tienen que pagar. El Estado no se está haciendo cargo de eso. Puxa vida. Sí, entonces eso nos preocupa. Hay una situación que otra vez refleja una desigualdad en el trato entre aquellas personas que tienen recursos económicos y quienes no. Entonces, esto es un problema en relación a este tema que por un lado tiene digamos, una lectura positiva desde el punto de vista del control que está generando de la pandemia, pero por otro lado, para las personas afectadas y que tienen que hacer la cuarentena, tiene estas dificultades que estoy comentando y que han sido denunciadas también públicamente en Paraguay. Desculpe interrompê-lo novamente, fazendo uma pequena recapitulação do que o Oscar acabou de falar.
além dessa questão, dessa desigualdade existente entre quem tem dinheiro em ficar em hotéis e quem não tem, ter de ficar em albergues, ele diz que não são contra esses hotéis, desde que o governo financiasse para todos e permitisse o acesso a todos, assim como os voos de retorno, os voos de repatriação de paraguaios, que infelizmente, segundo o Oscar, têm de ser pagos pela própria pessoa, e que isso dificulta, então, o retorno desses paraguaios que eventualmente não possuem condições financeiras para retornar. ¿Estoy certo? Sí, así mismo, Danilo, es correcto. Y bueno, estamos en esa situación. Paraguay, nuestra preocupación principal cuando inició esta cuarentena obligatoria y cuando la pandemia llegó a nuestro país, tenía que ver evidentemente con la debilidad del sistema de salud pública. Paraguay tiene un sistema de salud pública muy frágil, con muchas deficiencias, y ante una situación como esta, se veía que esto iba a ser un problema central, entendiendo que incluso muchos países más desarrollados, con más recursos, igualmente tuvieron problemas para atender a todos los casos. Paraguay hizo, esto hay que comentar, es importante, promulgó una ley de emergencia y autorizó al Poder Ejecutivo para que pueda contraer una multimillonaria deuda de 1.600 millones de dólares para poder pagar la adquisición de insumos, para mejorar los hospitales, para también destinar a los programas sociales de las personas que habían perdido el empleo, para una serie de contingencias propias de la pandemia. En el tema de salud, lastimosamente, a 90 días de haberse iniciado este proceso, el Estado no ha podido adquirir todos los equipos necesarios a raíz de una serie de denuncias de hechos de corrupción que han, que han terminado frustrando los procesos de licitación pública. En este momento la Fiscalía está investigando unas compras que no se concretaron, pero donde se detectaron muchas irregularidades, y eso está retrasando que los hospitales y los médicos del servicio de salud puedan recibir todo el equipamiento que se requiere. Entonces, bueno, afortunadamente, como hablábamos al comienzo, el COVID-19 está como contenido, pero si la situación hubiese sido otra, capaz que encontraba a los hospitales y a los médicos sin todo el equipamiento requerido para enfrentar esta situación. Y eso debido a la corrupción, lastimosamente. Nossa, infelizmente, o mesmo panorama se instala aqui no Brasil. Nós temos também casos de corrupção, casos de superfaturamento na compra de respiradores, e, segundo o Oscar, por sorte, eles tiveram um fechamento de fronteira, tiveram um atendimento às determinações da OMS com a prevenção da Covid-19, e, segundo eles, se eles não tivessem tido esse procedimento, eles estariam numa situação muito catastrófica, porque os hospitais não teriam condições de atender essas pessoas. Es así, y bueno, estamos en este momento, hay una de las situaciones más preocupantes, tiene que ver con la apertura de las fronteras. Justamente el gobierno ha anunciado que será la última medida en ser adoptada. A partir del próximo lunes, Paraguay ingresa en gran parte del país, no todo el país, pero ingresa a lo que se llama la tercera fase de una etapa en donde se van recuperando las actividades que habían sido prohibidas en este tiempo. Hay dos departamentos del interior del país, que son el departamento de Paraguarí y de Concepción. El de Concepción está al norte, el otro está como en el centro de Paraguay, que van a continuar con medidas de mayor restricción, porque en esos lugares se detectaron algunos brotes preocupantes. Pero el resto del país, Asunción, la capital, el área metropolitana, de a poco está recuperando la normalidad, y esperemos que bueno, esta situación no implique, como muchos están temiendo, algún
algún brote nuevo, pero eso dependerá fundamentalmente de que la ciudadanía, la sociedad, siga adoptando las medidas de protección que recomiendan los médicos, el sistema de salud pública. Estamos en ese es el cuadro general un poco, Danilo, de lo que estamos viviendo desde el punto de vista de salud. Desde luego que esto tiene muchas otras implicancias también en el ámbito social, fundamentalmente. Hay muchos trabajadores que han perdido su empleo en este periodo, hay muchas personas que tenían trabajos informales como vendedores ambulantes, como, en fin, sectores que viven de un trabajo de día a día, que se han visto muy afectados, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la alimentación diaria. Y eso ha generado que en Asunción y en varias ciudades grandes la ciudadanía realice, por ejemplo, lo que llamamos las ollas populares, es decir, comida para sectores que han perdido su trabajo a partir de aportes que son básicamente donaciones, producto de la solidaridad de la gente, mientras se aguarda la reactivación económica que muchos ya están exigiendo que se pueda dar. Oscar, você comentou sobre os problemas sociais que têm ocorrido, então, com trabalhadores que perderam as suas fontes de renda, trabalhadores informais que acabavam, então, retirando o seu sustento dessa venda, e chegou ao Brasil, através da imprensa, muitos protestos pela reabertura da fronteira, sobretudo ali na região de Cidade do Leste, que é uma região que é muito frequentada por brasileiros, e aquilo é um verdadeiro formigueiro humano. Você acredita que vai ser possível abrir essa fronteira e o pessoal vai acabar se contaminando, e você crê que possa vir uma nova onda? O que você acha da reabertura da fronteira? É ainda precoce? Sí, efectivamente, ahí hay mucha presión de los comerciantes, tanto brasileños como paraguayos, que trabajan en la frontera para que esto se pueda, el paso se pueda regularizar. En la frontera, de hecho, todo lo que tiene que ver con el transporte de cargas se está pudiendo hacer, solamente la restricción son para las personas, evidentemente. Yo coincido con la visión que tienen los especialistas en este ámbito de que esa medida tiene que ser la última que se adopte. Hay una situación muy preocupante del lado brasileño donde no se está pudiendo contener la pandemia y que eso puede poner en riesgo lo que se ha alcanzado en Paraguay. Yo creo que la salud está en primer lugar, la economía puede esperar. Y en ese sentido, bueno, es muy, evidentemente que es muy difícil porque hay muchos intereses económicos de todo tipo en esa región, pero hasta el momento el gobierno se ha mantenido bastante firme. En estos días el presidente nuevamente ha dicho de que eso se va a abrir de manera conjunta, conversando con el Brasil, no se va a hacer antes, y esperemos que eso se dé en el momento, en el mejor momento, y no, aunque no es definitivamente todavía ahora. Paraguay tiene una relación muy intensa también con Argentina, donde también hay pasos fronterizos de mucha circulación de personas. Algunos dicen que tal vez se abra primero las fronteras con Argentina, luego con el Brasil. O sea, se va a estudiar seguramente cada caso. Pero en el caso del Puente de la Amistad, que es la unión entre Foz do Iguazú y Ciudad del Este, también es un lugar por el cual han estado retornando muchos trabajadores paraguayos que quedaron sin empleo en São Paulo, en la industria textil de São Paulo, y que, bueno, ante esa situación han retornado al país en gran número. Y eso generó también un problema muy serio porque se han llegado en grandes cantidades y el ingreso en un primer momento estuvo completamente cerrado, incluso para los paraguayos. Luego se fue abriendo poco a poco y bueno, fueron pasando de vuelta al país. Eso demostró también una
fue un desafío importante para el gobierno que no estuvo definitivamente preparado para poder administrar una situación en donde llegaba un número muy grande de gente queriendo volver al Paraguay y muchos creen que durante los días que estos paraguayos y paraguayas esperaron en el puente poder ingresar, también se pudieron haber contagiado del COVID y son los casos que hoy tenemos en los diferentes albergues que hay. Nós estamos hoje conversando com Oscar Ayala. Para quem chegou agora, eu, Danilo Bifone, ao longo da pandemia, tenho entrevistado pessoas ao redor do mundo. E nosso entrevistado de hoje é Oscar Ayala, secretário de Direitos Humanos do Paraguai. Se você ainda não se inscreveu no canal, ative o sininho e receba as nossas notificações no YouTube. E aqui no WhatsApp, basta curtir e compartilhar essa live para que seus amigos também tenham acesso. A entrevista está muito bacana. E, Oscar, eu gostaria de fazer uma colocação e já um pedido de desculpas, porque muitas vezes a imagem que nós temos do Paraguai, aqui no Brasil, é um tanto quanto limitada e preconceituosa, porque a gente pensa, muitas pessoas pensam no Paraguai apenas como cidade do leste, e na verdade aquilo é um ponto do Paraguai que não necessariamente representa a grandiosidade do país, uma capital belíssima como Assunción, e tudo de belo para o turismo e atrações que o próprio Paraguai tem. E, sobretudo, uma coisa que nós devemos pensar é que o Paraguai teve muito respeito pelos seus povos indígenas, sobretudo o próprio idioma falado no Paraguai, em boa parte, é o Guarani. E a própria moeda de vocês é o Guarani. Eu gostaria de que você comentasse um pouco da situação desses indígenas hoje no Paraguai. ¿Cómo no, Danilo? Bueno, Paraguay tiene 19 pueblos indígenas, estamos hablando de 120.000 personas que habitan en unas 700 comunidades más o menos a lo largo de todo el país. Muchos de la mayor parte de los indígenas que están en la parte oriental del país, que es la que tiene límites con el Brasil fundamentalmente, son pueblos guaraníes y muchos de ellos tienen también una relación muy cercana con los guaraní Caiobá, que están en Mato Grosso do Sul. En fin, hay muchos vínculos por ese lado. Até mesmo os guaranis que estão aqui em São Paulo têm a mesma linhagem dos guaranis paraguaios. A própria linguagem, o próprio idioma deles é o mesmo. Tem algumas corruptelas, mudam algumas coisas, mas a estrutura linguística é a mesma. Sí, sí, totalmente. Es así. De hecho, el guaraní que hablan en Brasil y en Paraguay es muy, muy, muy similar. Y en cambio, en la región occidental, lo que conocemos como el Chaco, los pueblos indígenas que habitan ese lugar son de otras familias lingüísticas. Ahí Paraguay tiene una gran diversidad. Hay como 13 idiomas que no son de origen guaraní, que son hablados en esa región de Paraguay, que es la región menos poblada. Afortunadamente, en ninguna de estas comunidades hasta ahora ha tenido casos de COVID positivo, por ejemplo. Entonces, eso es algo como muy bueno porque preocupa mucho la posibilidad de que pueda también llegar la enfermedad a las comunidades, dado que allí se podría generar una situación de contagio muy, muy rápida. Pero por suerte hasta ahora no hay. De todos modos, también aprovechando este tema que estamos tocando, nosotros hemos señalado al Ministerio de Salud y a las autoridades en general que puedan desarrollar medidas específicas de protección a las comunidades frente a la pandemia. Hasta ahora, las medidas que se han adoptado han sido medidas generales para todo el país, pero que no han sido pensadas específicamente en la realidad de las comunidades indígenas. Paraguay tiene comunidades, por ejemplo, que pertenecen al pueblo ayoreo, que está en el norte, en la frontera con Bolivia, que son pueblos en situación aún de aislamiento voluntario.
o comunidades que están en situación de contacto inicial, le llaman. Y en general esas comunidades tienen un sistema inmunológico mucho más frágil que otros sectores, por lo tanto, no solamente el COVID, sino cualquier otra enfermedad suele tener un impacto mucho mayor en estos lugares. Entonces, esa es una preocupación en relación al tema de salud. Y la otra es de que en relación a este mismo tema, que estas comunidades están muy alejadas de los lugares de los hospitales, de los lugares donde podrían encontrar algún tipo de ayuda. Que eso, por un lado, es una ventaja en este momento el estar como aislados, porque limita la posibilidad de contagio. Pero si se llegara a dar algún contagio, se vuelve también un problema para recibir ayuda rápidamente. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, en términos más de económicos y sociales, lastimosamente las comunidades indígenas en Paraguay están en una gran mayoría en condiciones de pobreza y de pobreza extrema en algunos casos. Hay muchos problemas que enfrentan derivados de la expansión de un modelo económico que ha privilegiado el cultivo de la soja, que ha contaminado con agrotóxicos sus tierras y que en muchas situaciones les han obligado a migrar de sus hábitats tradicionales y eso es lo que hoy hace de que en Asunción y en algunos lugares, en algunas ciudades, tengamos barrios indígenas como resultado de un desplazamiento forzoso. La falta de seguridad jurídica que tienen sobre sus tierras es un problema que ellos enfrentan con mucha facilidad. Las comunidades han ido perdiendo sus tierras como producto del avance del agronegocio, de la soja, de la ganadería, que son emprendimientos económicos que se desarrollan sobre territorios que tradicionalmente han estado ocupados por pueblos indígenas. Y ahí, Danilo, un poco como un indicador también de los problemas que enfrentan los indígenas en relación a sus tierras, están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paraguay fue condenado en el 2005, en el 2006 y también en el 2010 por violar los derechos de propiedad comunal de comunidades indígenas, en este caso de la región occidental del Chaco paraguayo. Pero son casos representativos de un patrón de violaciones que ellos sufren en relación a la propiedad comunal que el Estado no les ha asegurado plenamente todos estos años. Entonces viven en situaciones como muy precarias desde el punto de vista económico, están como muy acechados por el agronegocio que les ha afectado mucho, por la ganadería que ha deforestado. Paraguay tiene un índice de deforestación muy alto y esto tiene un impacto en el medio ambiente en general y en la vida concreta de las comunidades que requieren de ese hábitat para también desarrollar sus formas tradicionales de vida y que en muchos casos hoy no lo pueden hacer. Perfeito, perfeito, Oscar. Para quem está acompanhando e tem um pouco de dificuldade no castelhano, o Oscar acabou de dizer que ele tem a situação dos índios, dos guaranis, ali no Paraguai, uma situação bastante precária, uma situação de miséria, uma situação de pobreza, e eventualmente ele se preocupa demais, porque primeiro, por esses guaranis, eles terem um sistema imunológico um tanto quanto mais frágil, o que possibilitaria, então, eles se contaminarem de forma mais fácil pela Covid-19 e, sobretudo, eles também estão muito afastados dos grandes centros onde existem os hospitais, então, onde eles poderiam buscar, eventualmente, a saúde para se tratarem. Uma outra questão que o Oscar apresentou, que é muito parecida com a do Brasil, é o crescimento do agronegócio, que faz com que, então, que os índios percam a sua área produtiva, percam as suas terras, e o que ensejou, inclusive, uma condenação do Paraguai no Tribunal de Direitos Humanos, no Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, em 2006, 2007, 2010, é isso?
Eso, sí, São 3 condenações que parece muito com a situação do Brasil. O agronegócio tem crescido de uma forma tão grande, assim como no Paraguai aqui no Brasil, e os índios têm sido deixados de lado e os seus direitos violados por conta do interesse econômico nessas terras. E é lamentável isso. sí. A gente já está chegando no finalzinho. Oscar, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre a atual situação que a gente vê hoje no planeta, no sentido de que os movimentos de protesto contra o colonialismo têm crescido demais nas grandes capitais. A gente viu isso com a derrubada das estátuas, com os povos de origem afro buscando, então, o reconhecimento dos seus direitos. E a gente sabe que o Paraguai viveu uma ditadura muito grande com Alfredo Stroessner. E isso, de forma até reprovável, foi elogiado pelo nosso presidente, pelo chefe do executivo aqui do Brasil, elogiar uma ditadura tão terrível quanto do Alfredo Stroessner. Eu gostaria que você comentasse, então, sobre o viés dos direitos humanos, o que foi essa ditadura pelo Paraguai e se esses movimentos também encontram respaldo hoje no Paraguai. Sí, cómo no, Danilo. Sí, efectivamente, Paraguay es uno de los países que ha vivido una de las dictaduras más largas en América Latina. La dictadura de Alfredo Stroessner duró entre 1954 y 1989, casi 35 años de un régimen autoritario que sigue estando muy presente en algunos sectores de la sociedad. Paraguay en estos 30 años la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por poder construir una democracia, por poder establecer valores de derechos humanos, por establecer criterios de actuación democrática donde la libertad y el respeto a las personas sea el centro de la política. Pero hay que decirlo, Danilo, y como se ha también visto en muchas partes del mundo, también hay sectores en Paraguay que siguen teniendo un discurso que está vinculado a las políticas del pasado, que asocian cualquier tipo de protesta o cualquier tipo de reivindicación social con ideas que tienen que ser reprimidas, perseguidas. Donde aparece como discurso que la delincuencia, que a veces es presentada también por los grandes medios, es resultado de la falta de mano dura, como le llaman. Y bueno, con este tipo de discursos van de vuelta generando en la sociedad la idea de que solamente una dictadura puede resolver los problemas de seguridad, que puede resolver los problemas del libertinaje, como muchas veces dicen, y eso lastimosamente ha tenido también eco en buena parte de la sociedad. Nosotros definitivamente creemos que frente a ello tenemos que seguir trabajando por una cultura de derechos humanos, tenemos que trabajar fuertemente la impunidad que ha sido un poco también la causa en un país como Paraguay. La justicia en relación a los crímenes cometidos con la dictadura no ha llegado. Han sido muy pocos los casos en donde los violadores de derechos humanos han sido condenados. Entonces, este es un muy mal ejemplo para la sociedad. Y hoy en el mundo, bueno, vemos de que hay ha habido sin duda ninguna una ola o sea, en este momento estamos asistiendo a una reacción social muy importante frente a este fenómeno autoritario que se ha podido ver en numerosos países. Creo que es importante, por ejemplo, las manifestaciones que están habiendo en Estados Unidos en contra del racismo, en contra de las políticas de discriminación racial que no se han visto desde la década del 60, creo que es una expresión muy positiva de una sociedad que se está dando cuenta
de que los gobiernos con un discurso autoritario, fascista, no son la solución para una sociedad. Al contrario, traen más problemas de los que dicen querer resolver. Entonces, en Paraguay también, frente a esa tentación frecuente de retorno autoritario, como le llamamos, las organizaciones que estamos trabajando desde los derechos humanos, del movimiento social, seguimos peleando. Es una lucha diaria, es una lucha que no se puede abandonar y en donde la ciudadanía tiene un rol muy importante. Si la sociedad no se moviliza en torno a defender la democracia como un sistema de vida que tiene sus problemas, pero que es mucho mejor que cualquier dictadura, bueno, va a ser muy difícil tal vez avanzar en combatir a estos grupos, pero hoy yo tengo la esperanza de que en muchos países hay una reacción social y yo creo que esa reacción social puede hacer retroceder esta política de derechas que ha llegado al gobierno en muchos lugares y es un desafío constante, Danilo. Es algo que seguramente no va a tener un final, sino que como toda lucha por mejores días, por más democracia, por más igualdad, Sim, es una lucha que no sem tiene un dúvida. final, pero que la hay que hacer cada día que pasa. Sim. É triste ver esse crescimento, né? Mas o bacana é que isso gerou um movimento antagônico, né? E esse antagonismo contra o fascismo tem sido hoje a ferramenta que tem movido, então, as nossas reações sociais. É muito interessante, porque no Brasil a gente está vivendo a mesma coisa. E nesse sentido, eu gostaria de fazer a primeira pergunta que vem do Renan, o Renan Siqueira. Eu não sei se vocês têm acompanhado a situação aqui do Brasil, aí no Paraguai, se a imprensa tem trazido para vocês. A gente tem, então, um presidente negacionista que acabou negando os efeitos da Covid-19. E a pergunta do Renan vai nesse sentido. Eu gostaria de saber como tem repercutido no Paraguai as atitudes do líder do Poder Executivo brasileiro, que tem minimizado os efeitos da pandemia e tem defendido a abertura da economia, antes mesmo de termos atingido o pico da doença. Sí, es una preocupación central esta. Nosotros tuvimos mucha preocupación por la posición del presidente brasileño, dado que tiene también una relación de mucha afinidad y cercanía con el presidente Mario Abdo de Paraguay. Suelen hablar, tienen como buenas relaciones y Brasil es un país que por su naturaleza de potencia regional, por la envergadura que tiene su economía, su posición internacional, tiene una influencia muy fuerte en un país, además como Paraguay, donde hay muchos intereses económicos brasileños también. Y en ese sentido, para la sociedad paraguaya, para los sectores en general más conscientes del país, la posición del presidente Bolsonaro es muy preocupante por la presión que ejerce también a nivel local. De hecho, esto que hablábamos anteriormente, la necesidad de abrir las fronteras para que fluya la economía, es el riesgo principal que estamos viendo de que crezca la presión desde el Brasil también y que el gobierno paraguayo termine cediendo a esa presión y bueno, eso ponga en riesgo todo lo que se ha avanzado, se ha logrado contener hasta este momento. Y en términos políticos también hay que decir, el presidente Bolsonaro, por lo que conocemos en Paraguay, ha tenido una política negacionista respecto no solamente al COVID, sino también a los crímenes de la dictadura, a cuestiones que también influyen y alientan a sectores autoritarios en Paraguay. Entonces, en ese sentido, bueno, evidentemente lo que hace el presidente de cualquier potencia, no solamente Brasil, tiene unas consecuencias no solamente para su país, sino también para otros países
por la preponderancia y por la influencia que genera. Y bueno, para nosotros en Paraguay, sin duda ninguna, por la importancia que tiene Brasil en todo sentido, es preocupante lo que vemos allí, lo que expresa políticamente el actual Poder Ejecutivo brasileño y ojalá, bueno, la sociedad brasileña que ha también demostrado la capacidad suficiente para pelear por los derechos humanos, por la democracia, sea el contrapeso a esas cuestiones que son de una insensatez política en este momento que puede poner en riesgo la vida misma de las personas. É lamentável que muitas vezes, para gestor, ele acabe, então, colocando a economia na frente das vidas humanas. Isso é lastimável. Sí, sí, sí. Mas... Y es un... Pues no, es lo que decíamos antes, acá tiene que ser la salud primero y luego la economía. Pero bueno, vimos también en un primer momento que en Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro Boris Johnson tenía ese mismo discurso, pero luego él mismo se vio afectado por la enfermedad y cambiaron su política. Y después volvió. Después volvió, sí, el presidente Trump también en Estados Unidos empezó a cambiar un poco cuando vio la magnitud del problema. Y bueno, en Brasil yo sé que muchos gobernadores tienen una mejor posición política frente a esto, donde la salud está en primer lugar y la economía después, pero eso sin duda creo que responde también a la filosofía política que está detrás de este tipo de proyectos, en donde la vida lastimosamente parece no ser tan importante como la economía y es lo que estamos viendo ahora. Sim, infelizmente. No Brasil, eu sempre comentei que não existia um alinhamento político entre o governo estadual e os governos estaduais e municipais. Que muitos estados acabaram, então, fazendo uma política de isolamento, mas agora, mesmo sem chegar no pico, eles estão regredindo, aceitando a pressão dos órgãos econômicos, das associações, e aí, então, eles estão reabrindo o comércio, como é o caso aqui de São Paulo, que, incrivelmente, ainda sem ter atingido o pico, estamos reabrindo novamente, e eu temo pelo futuro do que possa vir a ocorrer dentro de algumas semanas. Um cenário, vai ser um cenário de calamidade. Muito preocupante. E además, mas, Danilo... Pois não. No, que simplemente quería mencionar a propósito que los sectores que económicamente se han visto más afectados no son los empresarios, o sea, son los trabajadores, que muchos de ellos han perdido su trabajo, o los trabajadores informales que no han podido, digamos, desarrollar sus actividades, y a estos sectores se les exige mucho más que a los propios empresarios en muchas situaciones. Y es la población la que más ha sufrido en este tiempo. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos para a pergunta da Márcia Nestardo. Márcia Nestardo, que nos acompanha aqui do Brasil. Ela agradece pela nossa live e diz que ela é professora da rede pública de ensino e ela está sendo obrigada a implementar um regime de aulas à distância, sem estrutura, um sistema que sobrecarrega os professores e não atinge a maioria das crianças, porque elas não têm sequer o acesso à internet. E segue essa mesma desigualdade social que a gente tem no âmbito econômico, segue também a desigualdade social no âmbito cultural, porque as crianças que têm menos condições não têm internet e não acompanham as aulas. A Márcia, então, pergunta: como está sendo a educação básica durante o período de quarentena, o período de isolamento social na pandemia aí no Paraguay? Sí, y es uno de los ámbitos donde la desigualdad también puede verse. La medida que se ha adoptado en Paraguay es la que también uno puede encontrar en otros países. O sea, las clases están totalmente suspendidas y el sistema de enseñanza es un sistema a través de plataformas virtuales
a las cuales solamente pueden acceder los alumnos que están en las principales ciudades o que tienen un buen sistema de internet en sus casas, pero que ha generado evidentemente muchas limitaciones en los sectores rurales principalmente. Por ejemplo, las escuelas en las comunidades indígenas han quedado totalmente suspendidas. La mayoría de las comunidades indígenas no tienen acceso a internet. Por lo tanto, para ellos ha sido imposible que esta medida alternativa de educación a distancia mediante plataformas virtuales tenga algún sentido. Pero esto no solamente se ha dado con los indígenas, hay importantes sectores de Paraguay que no tienen una buena calidad de internet o no tienen un computador adecuado para poder seguir las clases y esto claramente es un problema. Hoy en Paraguay se está hablando que el retorno a las escuelas podría darse en el mes de septiembre. Si las cosas siguen bien, si es que no empeora la situación, las autoridades dicen que los alumnos podrán volver a clases en el mes de septiembre aproximadamente. Pero eso dependerá de la evolución de la pandemia también. Pero este ejemplo de la educación a distancia es un ejemplo de que la misma aplicada en un contexto social desigual es una respuesta insuficiente que solamente puede compensar en alguna medida la educación para aquellos sectores de la clase media o los sectores con mejores ingresos que tienen la tecnología en sus casas y que pueden llevar adelante esta enseñanza a distancia. Y del mismo modo también para las escuelas. No todas las escuelas del sector público principalmente, sus maestros y maestras, tienen por un lado la capacitación suficiente y tampoco tienen toda la tecnología necesaria para poder desarrollar su labor docente mediante esta plataforma. Y eso es un problema en Paraguay hasta hoy día. Se ha improvisado mucho. Los resultados de este proceso todavía están por evaluarse, pero en general creemos nosotros de que es un año prácticamente perdido en materia de educación y habrá que ver si en septiembre vuelven las clases, qué es lo que se puede recuperar en este período. Está bem. Olha, é lastimável. Vemos que é o mesmo problema, como praticamente um espelho do que acontece no Brasil. Vamos para a última pergunta. Infelizmente, nós chegamos à última pergunta de hoje. Pergunta da Priscila Marques. Ela agradece pela conversa. Muito obrigado, Priscila. E a Priscila pergunta, ela diz que os brasileiros já tiveram o seu acesso proibido, de certa forma limitado, com a declaração do presidente Trump e também agora da União Europeia, por conta da nossa postura negacionista do nosso presidente em relação à Covid-19, o que torna o Brasil um país, vamos dizer assim, entre aspas, de infectados. E ela pergunta se você acredita que a nossa relação com o Paraguai também possa vir a ser afetada por conta desse estigma que agora os brasileiros vão ter ao longo do planeta. Y de algún modo yo diría que sí, indudablemente puede ser, de hecho está siendo afectada la realidad, digamos, con el Brasil en gran medida. Las relaciones con el Brasil en gran medida yo creo que van a ser evaluadas en función a cómo el gobierno brasileño, o sea, en relación a las medidas que el gobierno brasileño pueda adoptar en adelante para contener la pandemia que hoy se ha desbordado. Por eso es que en Paraguay, por ejemplo, y lo mencionaba más temprano, algunos sectores hablan de que en relación a la apertura de la frontera puede darse una apertura más temprana, por ejemplo, con la Argentina, donde hay menos problemas, y no con el Brasil. En ese sentido, claramente esto afecta.
Por suerte, en términos más políticos, el gobierno paraguayo ha tomado con mucha seriedad la pandemia, eso hay que reconocer. No se ha relativizado el problema. Nosotros creíamos también de que en alguna medida podía haber seguido los pasos del presidente Bolsonaro, de ser también como receptivo a ese discurso, pero eso no se ha dado. De todos modos, si el cierre de frontera con el Brasil se prolonga mucho tiempo y aumenta la presión desde el lado brasileño para que esto se abra, eso puede tener consecuencias también, no solamente económicas, sino políticas, en el caso que Paraguay no quiera acceder a abrir la frontera. Y es una manera en que las relaciones pueden ser, sin dudas, afectadas, pero no es una situación fácil y hasta el momento el criterio de las políticas en Paraguay es de que, bueno, la salud pública está por encima de la economía y ojalá eso pueda continuar y que también el gobierno brasileño pueda entender esa prioridad para establecer su relación con el Paraguay. Tá ótimo, Oscar. Eu agradeço imensamente a sua presença, Oscar. Você que está assistindo hoje teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre o panorama da Covid-19 no nosso país vizinho, no Paraguai, através do Oscar Ayala. O Oscar, então, é secretário nacional dos Direitos Humanos do Paraguai. Se puder deixar um recado para os brasileiros, qual seria esse recado, Oscar? Simplemente decirle al pueblo brasileño de que en momentos como este, momentos de difícil, de mucha incertidumbre, que en primer lugar la solidaridad del movimiento social, del movimiento por los derechos humanos, para defender los derechos del pueblo brasileño, es fundamental. Yo diría al pueblo brasileño que no renuncie a esa lucha histórica por la democracia, más allá de las dificultades que hay, porque la lucha por la democracia y por los derechos humanos en Brasil es también la lucha por la democracia y los derechos humanos en todo el continente americano. Si Brasil es un país democrático, lo más probable es que toda Sudamérica también sea democrática. Pero si Brasil toma un rumbo autoritario, es probable que también ese rumbo autoritario contagie a los otros países de la región e influya negativamente. Por lo tanto, el compromiso y la obligación tal vez de luchar por la democracia en Brasil tiene un significado, creo yo, lo digo muy honestamente, no solamente para los brasileños, sino también para todos nosotros. Así es que eso, mi solidaridad con todos los luchadores y luchadoras del Brasil, y bueno, como países hermanos y vecinos, también desde el Paraguay estamos muy preocupados, no solamente por lo que ocurre aquí en nuestro país, sino también en el Brasil y en toda la región en este momento que nos toca enfrentar con una pandemia tan grave como ha afectado también a Europa y a prácticamente todo el mundo. Así es que muchas gracias, Danilo, por esta oportunidad y cualquier otro momento podemos seguir la charla. Muito obrigado por la conversa. Sou eu quem agradeço, Oscar. Mais uma vez, eu conversei com Oscar Ayala, que é secretário dos Direitos Humanos no Paraguai. Se você perdeu, chegou agora no finalzinho, não tem problema. Curta esse finalzinho da nossa live e depois ela estará disponível na plataforma do YouTube. Basta inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber novas notificações. Semanalmente estaremos aqui no canal Danilo Bifone, sempre aos sábados, às 13 horas do Brasil. Eu agradeço novamente a presença de todos. Muchas gracias hasta Oscar Ayala e todos que nos assistam em Paraguai. Muchas gracias a todos e
se puder, fique em casa.